Y tenemos para esta segunda mitad del programa el enorme gusto de recibir en los estudios del Destape a Julia Mengolini. Ahí Julia, te pongo a seguir, mira. Excelente. Ay, Mira. pim. ¿Querés ver la coreo? No me la quiero perder realmente. ¿Soy Buenas parte de la tardes. coreo? Sí, mira, si llegamos hoy, sos parte de la coreo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué haces? venía directo desde la marcha. Sí, sí. Y nos comentabas recién fuera del aire que estaba así... Mirá, vengo sorprendida porque vi mucha gente y como hace tiempo no veía tanta gente, y eso que yo voy, siempre que llaman a movilizar, yo estoy. Y O sea, sí. me fijo que no sea una movilización, no sé, de Sí. que llamó Viviana Canosa, pero... y hace tiempo que no me pasaba como de sentir apretones, ¿viste? Como Claro. que se armen embudos, Sí, que... sí, sí. Esa cosa de no poder Sí, avanzar. sí, mucha gente. Así que vengo re contenta, vengo como, no sé, fortalecida de alguna manera. Y pensaba también como, hemos recorrido un largo camino, muchachas, ¿no? Como veía las columnas pasar, veía, no voy a decir ninguna novedad porque la verdad que no las tengo, ¿no? Pero hay veces que hay que volver a decir cosas obvias porque viste que estamos como perdidos en los diagnósticos locos. Y más en esta época. Claro, es una época donde lo transversal que es el feminismo. Porque ves pasar sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos. Sí. ¿Viste? Gente de todas las edades, además. Hay gente de niñas, todas las edades. hay adolescentes. Y de todas las clases sociales. También. Porque viste que hay en un cierto imaginario el feminismo quedó como una cosa de chetas de clase media del Pellegrini. La verdad que vos vas a esa marcha, vas a los encuentros nacionales de mujeres y te enterás que en realidad el feminismo es cualquier cosa menos cheto. Sin duda. Vos en Las caras del monstruo, en el Sí. libro en el cual de alguna manera, a través de tu experiencia personal, a la cual ya vamos a llegar también, Sí. pero haces una lectura del fenómeno de esta época y hay un capítulo donde le dedicas a tu aproximación al feminismo y también cómo evolucionó en estos años. Y vos mencionás la lucha por el aborto como, si se quiere, un punto de encuentro que permitió esta transversalidad y que le dio una potencia a un movimiento que es histórico y que no se inventó hace 10 años, como comentábamos hace un rato con Cante, Sí. que le permitió trascender más allá de esa lucha puntual, pero constituir una fuerza. Y pensaba que quizás esté faltando esa causa hoy en día para armar algo más amplio todavía y que Sí. quizás el feminismo tenga quizás ese rol de enseñarnos a ir de lo particular a lo general o cómo articular alrededor de una idea una lucha que va mucho más allá de esa idea puntual. Sí, mira, me acuerdo sobre lo que vos hablás, pero yo creo que mentí un poco en ese capítulo respecto de lo siguiente. Tenemos a backstage. Sí. Yo en el capítulo hablo de como que en el pañuelo hay muchos más significados que el aborto. En rigor no fue tan así. Es decir, yo creo que en el momento deseábamos que el pañuelo fuera un significante vacío donde estuviera lleno de todas nuestras propuestas feministas. Creo que en un punto sí, pero también lo que pasó fue que cuando conquistamos el derecho al aborto, por eso y por un montón de otras circunstancias, y el pañuelo ya dejó de estar en las mochilas de todas las chicas colgando, ¿no? Y en realidad, si vos pensás en que hay que meterle muchas más cositas adentro del pañuelo verde, bueno, entonces lo tenemos que volver a colgar en la mochila porque tenemos mucho que hacer, de verdad. Entonces, respecto de eso de el aborto como un punto de encuentro, pero al mismo tiempo me parece que solamente como un mojón de partida también lo puedes pensar. De llegada, porque fue una lucha de mucho tiempo, y después de partida para adelante, porque para eso lo conquistaste y entonces se termina el feminismo, y la verdad que sabemos que no. Pero sí me parece, Nico, que creo que adentro del feminismo hay muchas claves para pensar en esta época, para diagnosticarla y para proponer soluciones. Realmente muchas claves, porque hay un montón de cosas sobre las que nosotras venimos hablando desde hace 200 años, que son el gran problema de esta época, que es la desigualdad y la concentración del poder. Esto, vos lo sabés mucho, es uno de tus obsesiones y tus objetos de estudio. Pero no se habla lo suficiente de este tema. Vos viste que está lleno de diagnósticos de pensadores, de gente que hace un montón de análisis, que de repente se les pasa por el costado la cuestión de la desigualdad y la concentración. Y eso nosotras es algo que todo el tiempo, bueno, obviamente es nuestra principal obsesión. Y después en cuanto a diagnósticos como más concretos, ¿viste? Nosotras venimos hablando de la deuda, nosotras venimos hablando de la crisis del tiempo,
Cuando hablamos de crisis de cuidados, hablamos de la crisis del tiempo. Del trabajo no pago. Hablamos de la precarización. Hace un montón de tiempo que hablamos. Ahora es un problema que ya tenemos todos, ¿no? Pero nosotras lo venimos advirtiendo hace mucho. Entonces, por eso lo que digo es, ojo, de repente la herramienta sirve para diagnosticar y para pensar en la época, más allá también de la defensa de las mujeres como un colectivo subrepresentado. El feminismo tiene que ser más que eso. Solamente este gran colectivo, que es la mitad de la humanidad, que está subrepresentado. Bueno, en realidad es mucho más que eso, porque en realidad el feminismo, me pongo repetitiva, pero al diagnosticar a la desigualdad como el gran problema de todo, y bueno, entonces también eso te sirve para pensar en las de todas las desigualdades. Y te haré otro nivel, perdón, Sí. Cande, yo te dejo, que es el de buscar nuevas formas de organización, que es Total. una deuda de esta época y que el feminismo, con idas y vueltas, con avances y retrocesos y demás, pero que ha profundizado en esa búsqueda, creo que más que ningún otro espacio en los últimos años. Totalmente. Y además también nosotras tenemos una creatividad concreta, ¿viste? Diferente. Quiero decir, vieron que Lula decidió darle las viviendas a las minas. Se terminó. Dijo, le doy la llave. Si yo voy a hacer una vivienda, se la doy a la jefa de la casa. Sí. Eso es una respuesta recontra feminista a un problema que evidentemente el tipo tenía, que por ahí repartía viviendas y los tipos se la patinaban. Y ahora Lula también sale a prohibir las apuestas online. Sí. Y hay unos puntos de encuentro con eso, ¿no? Sí. Como yo creo que ese tipo de problemas, díganme si no se lo darían a una feminista para que lo piense y lo resuelva. Si vos tenés a todos los pibes, los varones además, en concreto, que están todos yonkis, adictos a las apuestas online, y las pibas no, pero los varones sí, y las chicas por ahí están en otra, ¿vi? Todo un problema que a mí me parece que lo tenemos que pensar desde la perspectiva con la que nosotras venimos pensando en el mundo desde hace 200 años para acá, digo, las feministas. Entonces esa herramienta que agarró Lula, que yo creo que, te juro, ni la más osada de las nuestras hubiese dicho, che, las viviendas a las minas. Miró Lula y dijo, bueno, me parece que... Bueno, es medio como la UH acá, ¿no? Sí. Finalmente se definió que lo cobran las jefas de hogar. Pero en relación a esto del feminismo, ¿no? O de los feminismos, yo siempre pienso en los feminismos como un movimiento, ¿no? Y muchas veces se dice, bueno, ¿dónde están las feministas? ¿Viste? Como esos reclamos, si se Que quiere. tienen que pronunciarse ante cada acontecimiento. Ah, Sí, y medio como si los feminismos fuesen un partido político, y yo creo que muchas de las virtudes que tienen que ver con el feminismo es que están en todos los partidos políticos y estamos en todos lados, ¿no? No sé si en todos, porque el ultralibertario no vamos a hacer. No, Nunca. no, bueno, fascista no vamos a hacer porque el feminismo es antifascista, eso Exacto. está claro. Bueno, pero es una definición esa, ¿viste? Pero hay feministas dentro del PRO y nos pueden gustar menos Sí, y pueden sí. tener mucho más límites si te votan la ley bases, pero te están a favor de otras reivindicaciones. Pero tiene que ver con cómo construye el feminismo. ¿Vos crees que eso es una potencia o es una limitación? Porque es medio difícil pensar en un partido feminista acá en Argentina. No, sí, a mí me parece que, como lo decía antes, ¿no? Yo miraba todas las columnas pasar y decía, como qué transversal y qué sedimento que dejó también nuestra última ola verde, porque no hay lugar donde vos mires, no hay organización social, partido, bueno, de ultraderecha no, pero eso es otra discusión en la Sí. que podemos entrar, que no tenga su raviol de género. Y que por lo mismo también no tenga alguien que aporte esa perspectiva, capaz más, menos de lo que quisiéramos, pero eso quedó y eso está. Sí. Hay Y eso como un para mí es paso una más, re ¿no? mega potencia. Como que se agregó un paso más en la toma de decisiones, que es, bueno, parar por lo menos un momento a pensar en el tema. Totalmente. O con esa perspectiva. Después, en algunos casos, incide más o menos en la decisión final, Sí. pero ya nadie lo saltea. Ya nadie lo saltea, entonces eso me parece que le agrega una perspectiva re interesante y eso me parece que es una potencia, esa transversalidad que vos decías. Después, lo que sí creo que es como más una pequeña trampa es el feminismo liberal. Para mí es una trampa para pensar, porque hoy yo decía una unpopular opinion, se la voy a repetir a ustedes. Sí, a mí me parece que el feminismo es además sobre todo muy plástico, muy dinámico. O sea, al ser también un movimiento político, tiene que pensar en términos estratégicos, por lo mismo tiene que pensarse en su contexto de acuerdo a los objetivos que está buscando. Entonces, si vos te pensás en un contexto de acuerdo a un objetivo, y bueno, podés acomodarte un poco, no es dogmático en este sentido. Entonces, ahí donde me parece que en esta circunstancia en la que estamos ahora, que nos gobierna un señor Sí, que nos pone revolea de una enemigas. motosierra, que revolea una motosierra y que hace los planteos más insólitos. Bueno, no hace falta que yo haga el diagnóstico de lo que es mi ley.
Entonces tenemos que pensar en este contexto. Por ejemplo, la Corte Suprema falta que se cubran 2 vacantes. Y ahí está Maike, ¿no? Recién llegadito. Sí. Si yo hoy mi propuesta fuera que sean 2 mujeres, yo voy a estar errándole un poco. Claro. Le voy a estar errando. Porque hoy el problema que tenemos no es de cupo en la Corte Suprema. Es de que los 3 señores que están ahí sentados metieron presa a Cristina sin pruebas, por ejemplo. Y que son unos señores que son corruptos y le hacen mucho daño a la República. Entonces, mi propuesta como feminista no puede ser que ahí hayan 2 mujeres, porque después te la ponen a Lila Lemoine. ¿Y qué vas a decir? Te quedas sin nada. ¿Entendés? Te quedas sin nada. Sí. Entonces la propuesta tiene que ser mucho más de fondo. Y insisto, la propuesta de fondo nuestra es la de construir un mundo más igual. Un mundo más igualitario. Que este es el gran quilombo que estamos teniendo, por lo menos en Occidente en este momento. Es la gran desigualdad. Es que haya 10 señores que están tomando todas las decisiones que están tomando. Y creo que el feminismo tiene mucho para decir sobre eso. También, o sea, hay tantas cosas que puede aportar, ¿viste? También vos hablabas como de una forma de organización. Yo creo que también una forma de ver la política. Una cosa como una cosa muy humana que hay que reconstituir, ¿viste? Me parece medio siome decirlo, pero en una época de crueldad y de cálculo, donde Caputo nos pone en un Excel y Milei además, Bullrich nos caga palos a los viejos, y todos nos tratamos mal, lo que tenemos que reconstituir son los lazos sociales, la sensibilidad, y eso vaya si el feminismo territorial, por ejemplo, no lo sabe. Sí, la interdependencia, o sea que nadie se salva solo en un modelo de país donde sálvese quien pueda, ¿no? Donde parece que tenés que pisar a tu vecino aunque esté a penitas mejor que vos. Bueno, claro, hay un feminismo como muy también de la experiencia que al que nunca se le rompieron los lazos sociales porque es casi todo lo que tiene, una olla y un cariño y el afecto para los nenes que llegan a comer con la panza vacía. Quiero decir, ¿viste? Es mucho lo que tenemos para aportar. Sin duda. Julia, además de todo esto, ha sido una de las personas que Milei eligió como antagonistas en estos 2 años. La verdad es que hay que decirlo, no han sido tantas. Y Julia... Te puedo poner esa cucarda. Y el ecosistema de troll que le digital, responde. que de alguna manera antecede también a Milei, que era lo que mencionamos el otro día, Sí. ¿no? De cómo todo se fue gestando como en paralelo y derivó en Milei. Así es, y lo puedo decir como alguien que también fue denunciado por Milei, muy lejos de toda una situación de acoso, de mentiras y demás de lo que sufriste vos. Es decir, si para mí que apenas una denuncia me generó una determinada situación de estrés, de preocupación, de hablar con mi familia y decirles, che, miren, van a leer ciertas cosas o se van a enterar, no les den pelota y demás. En tu caso no me quiero ni imaginar lo que fue. Quería en primer lugar preguntarte cuál es la situación actual en la que estás, tanto en las denuncias que recibiste como en las que hiciste, porque me parece importante seguirlo, si no, después queda todo en esa nebulosa. Gracias por preguntar, Nico, realmente. No, es que me parece importante que la gente sepa, porque si no queda esa nebulosa de tal denunció a tal y todo. Sí, y todo como así. Y queda, entonces está bueno cuando hay un fallo en contra que se sepa, cuando hay un fallo en un sentido distinto también entender por qué sucede. Contanos un poco de esa situación. Mira, hay una novedad de hoy, que es que la causa que yo le hago a Milei, en la que yo denuncio a Milei y a 20 personas más, entre ellos Lilia Lemoine, Santiago Boría y demás, por incitación al odio, instigación pública, malversación de fondos y... no me sale ahora... bueno, no importa. Sí. Asociación ilícita, eso es lo que no me salía. O sea, son unos delitos Sí, graves. graves. Pero la verdad es que cuando te pones a reconstruir las cosas que me hacen, todo eso existe, o sea, Sí, claro. está, ¿viste? Pero obviamente no es fácil investigar al presidente y entonces la causa hasta hoy no tenía juez, porque nosotros hicimos la denuncia en San Isidro se la sacaron de encima, fue a Comodoro Pi, en Comodoro Pi, que pin, que pan, que nadie la quería y terminó cayéndole a Casanelo y va a ser competencia de Casanelo. Y después están las que me hace Milei a mí, que son varias. Hay una que avanzó hasta la casación, porque Casanelo me había sobreseído, ellos apelaron y la casación la volvió a abrir con un fallo absolutamente insólito. O sea que todos los argumentos sobre la libertad de expresión pareciera que, no sé, como si no hubiesen existido nunca, se los cargaron todos. Y entonces volvió a abrirse.
esa causa, que además está prescripta, ¿viste? Como, o sea, es un mamarracho, pero no hay un juez que se anime a cerrarla. Sí, claro. Para decirle a Milei, mire, usted, señor, la verdad que esto no constituye una injuria. Bueno, no se animan a decir eso, digan, Claro. bueno, la verdad que se me prescribió, ¿qué crees que te diga? Pasaron más de 2 años. Y después hay otras que también cerraron, hay una que me hizo Lugones por transmitir desde el Garrahan. Me acuerdo, sí, Esa me fue en la justicia de la ciudad y esa también... Que eso además, recordémoslo, ¿no? Porque Radio Con Vos había hecho lo mismo, Sí. creo que una semana antes, y lo hicieron ustedes, y a vos te cayó una causa. Sí, a mí me hicieron una causa, ya tenemos... Era no. lo mismo, como para entender Era un poco la exactamente lo mismo. dimensión de por qué Sí. con unos sí, con otros no. Sí, ahí me parece que hay como un ensañamiento y una estrategia. Y yo creo que el ensañamiento, la verdad que si me preguntás por qué, no lo puedo contestar. Porque somos muchos los que representamos las ideas que yo represento, ¿viste? ¿Y por qué conmigo es peor? Y porque vos sos feminista, sos dueña de un medio, como que tenés muchas... Bueno, como que tengo varias capas también. de por qué serías una buena enemiga, me parece, para Sí, este gobierno. Sí, Yo tengo pero... la teoría también de que hay algunas cosas que les molestan más que otras. Algunos cuestionamientos, algunas críticas. Entonces, con Ari y conmigo tenía que ver con el tema de señalar su uso de simbología y de Retórica. nazi. Sí. En el caso tuyo tenía que ver, bueno, obviamente con su vínculo con la hermana y con una serie de cuestiones personales que a él no le gusta que se pongan la luz pública, más allá de que fue él mismo el que las expuso. Sí, en su yo creo que lo de la momento. hermana le molestó particularmente y también, como dice Cande, en realidad en el fondo también hay un montón de otras cosas que son las que una representa y que son todas las que le molestan, ¿viste? Y que también le da alimento a ese ejército de trolls, digamos. Creo que para ese submundo también sos una buena enemiga, digamos. Como que Sí. le da... Bueno. es terrible decirlo así, pero bueno, les da algo con lo que trabajar. Pero Cande, monetizan. Por eso. Los tipos monetizan las interacciones. Entonces el negro Almeida sabe que pone Mengolini algo y va a sacar unas lucas, ¿viste? Sí, claro. Es terrible. Sí. Entonces es la banalidad de quien monetiza y también obviamente una sistematización del odio que bueno, que siempre encuentra algunos chivos expiatorios, en definitiva. No, y también de este proceso político que de alguna manera se constituye en oposición al feminismo y en oposición a la lucha del aborto. Claro. Y si alguien representó eso fue Julia y Futurock. Bueno, y mucha otra gente también, por eso es donde digo de repente, bueno, también me parece que hay un componente azaroso. Quiero decir, yo puedo ponerme muchas cucardas y todo lo que represento, y después hay un componente que es, bueno. Sí, también, está qué sé yo. claro, está claro. ¿Viste? Ahí. Juan Grabois dice que Dios me puso esta misión. Si yo creyera en Dios me encantaría creerlo así también. Pero como Juan es mi abogado, digo, bueno, está bien, comentémoslo con Dios también. Mira, en mi caso, yo no tengo la certeza, pero prácticamente cuando a mí me llega la denuncia, yo empecé a chequear un poco y me di cuenta de que había un recorte que coincide con la parte de mi columna que está citada en la demanda, digamos, en lo que ellos bajaron a papel, que estaba circulando y alguien arrobó al abogado de Milei. Y ahí agarro. Y yo estoy seguro que la denuncia cayó por ese buchón anónimo Sí, tremendo. con el dedo duro que puso @ mirá esto que están diciendo @ abogado de Milei. Honesto. Honesto. Sí. ¿Tuviste la suerte de cruzártelo? No, porque no vinieron. Cuando yo tuve la audiencia no vinieron y por eso mi causa se cerró. Sí. Pero a lo que voy es, está ese componente azaroso, sin dudas, caótico que tiene este gobierno, Sí. que también es un poco un mensaje, le puede tocar a cualquiera Sí. y el premio a la delación. Sí, y el premio totalmente. al buchón. Sí, pero además obviamente que tiene un efecto disciplinador, porque es, mirá cómo la podemos torturar a esta. ¿Y Todos tuviste- los días te voy a hablar de algo que dijo Mengolini. Y mirá, la voy a volver loca. ¿Y tuviste conversaciones con mujeres de los medios, con periodistas, con productoras que digan, che, a partir de esto me agarró miedo mi trabajo? Porque para mí tu caso es como de disciplinamiento, de decir, Sí. no te metas con estos temas, porque te metes con estos temas, puede ir a una causa judicial o puede ir a que te vuelvan loca en redes durante días. Sí, años, Cande. Porque Claro. es importante saber esto también, ¿eh? Hoy justo me hacían una entrevista de una organización. Llamó mucho la atención el video fake hecho con inteligencia artificial donde me vinculan románticamente con mi hermano. Eso fue como bastante horrible y escandaloso. Sí, claro. Y entonces eso suscitó atención internacional. De hecho, en el New York Times sale toda una nota escrita sobre ese caso. También porque el presidente ese fin de semana se volvió loco y me dedicó 93 tweets. Claro.
93. Es una locura. Entonces, bueno, esto, claro, llamó mucho la atención de organizaciones internacionales, todo, qué sé yo. Y yo digo, igual, cuando hacemos el diagnóstico, hay que saber que las campañas de acoso y derribo son persistentes, no es una. Porque si no, yo banco una, bueno, listo, pasó lo del video con mi hermano. No, todo el tiempo, Claro. todo el tiempo. Lo que pasa es que están en un algoritmo que ustedes no ven. Claro. Pero, por ejemplo... Igual lo vemos porque ha sido tendencia. O sea, fue No, tan bueno, insistente que llegó a ser tendencia en Twitter. Algunos sí, pero vos no, hay montones que vos no las ves. Claro. O sea, vos no viste que yo fui asesina de Jeremías. Hay 10 millones de personas que vieron unos TikTok donde mi discurso antipunitivista, hablando en contra de la baja de imputabilidad, lo editaron de manera tal Claro. que queda... bueno, me acusan realmente de estar justificando a los asesinos de Jeremías. ¿Viste? Casi más que soy la asesina yo de Jeremías. Entonces hay cosas que pasan en TikTok. Por ejemplo, la última semana me pasó de ir a darme una inyección y que la señora con la vacuna en la mano me mira y me dice, ¿de dónde te tengo? Ah, de TikTok. Boludo, el cagazo que te da en el momento. Sí, claro, no, nada de lo vale. que ella ve en TikTok es bueno. Por supuesto. Y otra kinesióloga estaba con su manito sobre mi Ay, cuello no. así. Y dice, ¿de dónde te tengo? Ah, de TikTok. Digo, 2 en una semana ya es algo. Sí, es sí, algo sí. que yo no estoy viendo porque yo no tengo TikTok y de hecho casi no miro muchas redes sociales por una cuestión de salud mental. Y está pasando, ¿viste? Y que ahora un debate también sobre el rol de esas redes en la Bueno. reproducción de esos mensajes, cuál es el control, porque después uno ve que tienen control sobre determinadas conductas, pero esto fluye siempre de manera libre. Totalmente, Mati, para mí es el gran problema que estamos teniendo en la democracia. Hoy me lo preguntaba en esta entrevista, ¿no? ¿Cuánto crees que influye? Yo digo, pero todo. Quiero decir, el debate público libre es fundamental, qué sé yo, del juego democrático. Para estar en una democracia, más o menos todos tenemos que poder estar en una agora conversando libremente, escuchando todas las opiniones para después formar la tuya propia, ¿no? Pero ahora el debate está tan falseado. Y además, digo, en los peores términos posibles, ¿viste? Destruyendo la reputación de las personas que representan una idea distinta. Falseando obviamente la opinión pública, con deepfakes, con todo tipo de manipulaciones, no solamente con la hegemonía, porque en otro momento era un problema de hegemonía. Ahora hay peores manipulaciones. En Sí, otro claro. momento era, bueno, qué sé yo, Clarín, La Nación, y piensan un poco de derecha, y entonces nosotros tratamos de discutir el sentido común de la derecha. Pero ahora en realidad estamos tratando de discutir los hechos. Claro. Entonces ni siquiera estamos como en un ágora con distintas perspectivas, donde hay una que es la hegemónica. Ahora está todo fragmentado, o sea, el nivel de ruido que hay, es que no se puede discutir. Entonces, yo con lo de Jeremías lo que pensaba era, bueno, del otro lado, adentro de esa burbuja algorítmica, donde es obvio que vos tenés que matar a un pendejo de 14, solamente llegó una voz que decía otra cosa, y fue la mía. Claro, lo que pasa es que llega como tan distorsionada, Claro. que en Sí, realidad claro. lo que hacen es demonizar la posibilidad de que alguien piense que está mal bajarle la imputabilidad. Pero por ahí hay gente la que piensa que hay... O sea, que no somos muchos los que pensamos eso. Que no somos muchos los que de verdad estamos tan así que recién Y con- en el año 2026 logran bajar la imputabilidad cuando en realidad todos los años, por lo menos en los electorales, lo intentaron. Claro. Y con el agravante de que todavía está esa idea de que las redes sociales son un terreno horizontal, Sí. son un terreno donde no hay una sé si carga. alguien todavía piensa eso. La Sí. cancha pareja, ¿no? Es como dicen los libertadores. Ahora la cancha está pareja. Como si antes los medios estuvieran en contra de ellos y no al revés. Y eso también genera un engaño más insidioso, más sutil. Si se Sí, quiere. yo creo que igual estamos empezando como a decir, pará, acá hay un problema. Quiero decir, creo que en el último tiempo hubo mucha producción intelectual que empieza a diagnosticar el gran problema de las redes sociales. Pasa que ahora hay un problema arriba del otro, ¿viste? Cuando empezamos a diagnosticar el problema de las redes sociales llega la inteligencia artificial y estamos empezando a diagnosticar el problema de la inteligencia artificial y todavía no sabemos ni lo que es. Y en ¿viste? cualquier momento anuncian que hay extraterrestres. Claro. sí, Sí, estamos pero esperando más eso. o va a pasar. menos. Ojo, Trump habla de eso cada tanto, cada vez que se complica. Yo creo que van a traer un Jesús antes que extraterrestres, pero puede ser. Pero sí, me parece que hay, viste, que el problema no somos, que
me destruyan a mí. O no. No, el problema realmente está que se rompieron los términos del debate. Sí. Incluso a nosotros, quiero decir, nosotros hablamos como trolls cuando hablamos en Twitter. Yo por lo menos las últimas veces que me vi tuiteando como un troll. Y Lo ahí me pones en retiré. el libro, decís, yo me transformé en un troll, ¿no? Pasa que yo había escrito todo ese capítulo y se lo di de leer a Ernesto Calvo, que es uno de los tipos que más estudió la cuestión de Twitter. Y cuando me hace la devolución me dice, hay muchos tweets citados, pero ni uno tuyo. Le digo, pero yo no tuiteo mucho. Me dice, Dale. ¿Te mirate. Y entonces ahí voy a ver qué tuiteaba yo y todo era, la cara de verga, cara de verga. Y digo, ¿cuándo me volví Igual a volví veces tan pasa que maleducada? uno se engancha y decís como, No, pero- pará, ¿qué hice? Es que por eso yo no tuiteo más. No tengo Claro. forma de tuitear. No, realmente no me sale. No es que, bueno, lo decidí y me aguanto. Claro. No, ya no. Siento que ahí no puedo decir nada. Y te hago una consulta porque ahora, bueno, en Futu también estuvo este ataque a Lucas Román, ahí a la Sí. salida de la radio. Digo, hay también ahí un foco de odio hacia Futurock generado en las redes sociales, pero que sale de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo están viendo eso desde Futurock? También como lo están charlando, como al fin y al cabo, trabajadores que son yendo a su espacio de laburo a hacer su trabajo y de repente salen y hay, gente que quiere avanzar en una violencia física. Sí, somos trabajadores, pero me parece que también somos un poco más que, o sea, no más, algo distinto de eso también. Yo por lo menos digo, creo que nos asumimos un poco también como, estamos en una, ¿viste? O sea, no somos simplemente periodistas con una mirada neutral sobre las cosas. Ya creo que evidentemente estamos ejerciendo algún tipo de rol de representación. Lo digo con gusto y con disgusto, porque en realidad la representación ojalá que fuera la política, ¿no? Sí, claro. También habla de un vacío ahí. Ni hablar. Pero también con un cierto orgullo, como decir, bueno, hay un montón de gente que nos escucha y nuestras ideas y nuestro ímpetu ejerce algún tipo de representación y eso está bueno, porque yo cuando era adolescente, bueno, tenemos más o menos la misma edad con Nico, no había radios como nosotros, ¿viste? No. Incluso, o sea... Sí, estaba incluyo rock el and pop, destape. pero era otra cosa. Pero ahí era- Rock and Pop te representaba un poco en un sentido en el que, bueno, había algo medio canchero que estaba pasando ahí, te gustaba escucharlo, Te pero, representaba como consumidor, pero no pero había una tus relación ideas políticas de... no las decía No, no, nadie. más vale. Tus ideas políticas no las decía nadie. Esto era así. Y de repente somos medios que por lo menos provocamos algún alivio o un aliciente en quienes nos están escuchando porque... Y un sentido de pertenencia. Sí, pero porque sí, bueno, ellos están diciendo lo que yo pienso. Mm. Entonces no estoy loco. ¿Viste? De verdad en los 90 no nos pasaba eso como adolescentes o como jóvenes. Nuestras ideas políticas las decía el padre Farinello. O las manos Vos de te Filippi. reís. O la mano de Filippi, pero era así. Entonces ahora también decir, bueno, hay toda una cantidad de medios nuevos que de repente ejercen esa representación. Ojalá que tuviéramos que hacer otra cosa, pero la hacemos. Y bueno, me parece que tiene que ver un poco con eso también, que el odio venga hacia nosotros, que nosotros también podamos contestar como con un cierto entusiasmo, porque nos sentimos parte de la pelea, de la lucha política. Y bueno, cuando te sentís parte de eso, Claro. y tenés una herramienta, ¿viste? Ni hablar. Juli, te pregunto esto ya para salir del análisis, de todo, y voy más a lo humano. Además con los años que tenemos de... Nos conocimos en un fogón, chicos, en un- Tilcara. Sí, sí. Ay, qué A los 18, lindo. ¿no? 18, Así es, 19. así es. Y después nos cruzamos en TEA. Así es. Mirá. ¿Y sí? Y después en las marchas. Y después, y después ya acá. Sí. En todos estos idas y vueltas, hablando de las agresiones, del hostigamiento, del presidente mismo, retuiteando 90 y pico de veces y demás, ¿en algún momento dijiste, hasta acá llegué, chao, me voy al campo a tener vaquitas? O a donde sea, digamos, a Tailandia a meditar en un templo budista. Mira, sí de haber tenido momentos como de dolor, pero creo que en el fondo como de verdad decir chau, me vuelvo a Bariloche. No, la verdad que no.
O sea, sí hay momentos de crisis y de, qué sé yo. Yo el año pasado tuve un mes con custodia, ¿viste? Y eso, y la dejé de tener porque yo le pedí al juez que me saque la custodia. Porque era como la personificación del conflicto todo el tiempo en forma de un rati al lado tuyo. Sí, claro. Terrible. Sí, claro. No puede ser Ni peor. siquiera sabes si te está custodiando O te está vigilando. espiando. Sí, claro, sin duda. Y además me acuerdo, con una entablé algún tipo de amistad porque se iban obviamente turnando y me cuenta que a un tipo lo cuidó como 15 años. Y a mí eso me generó como mucha impresión. Dije, ¿tuviste con el mismo tipo 15 años? Sí, bueno. Y ahí dije, bueno, hay conflictos que son largos. Sí, claro. Claro. Los conflictos se pueden prolongar mucho. Y entonces en ese momento dije, bueno, y yo con este conflicto, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Va a estar en el centro de mi vida como en forma de policía, además, al lado mío? ¿O lo pongo en un costado y sigo haciendo todas las cosas que a mí me gusta hacer y por las que, qué sé yo, siento una convicción? Y decidí poner un costado, y fue que me saqué la custodia de encima, y a sabiendas de que puede ser un conflicto largo. Que puede ser largo. Y yo tengo paciencia. Pero no va a ser el centro de mi vida, ¿viste? No, claro, te lo preguntaba por esto, porque a mí me ha pasado también cuando recibí la denuncia y demás, que me hicieron algunas notas y Sí. me preguntaban, y que sentía de alguna manera una responsabilidad, Sí. porque la verdad es que a mí una denuncia del presidente no me amedrenta. De hecho, vine al día siguiente acá y Sí. le contesté y le dije más de lo que... Sí. ¿sí? A Ari tampoco, a vos tampoco. Pero estas cosas nos apuntan a nosotros para impactar en otros. De la misma Sí. manera que decimos, la meten presa a Cristina para que todo el resto de la dirigencia Sí. lo tome como referencia. Entonces, hay casi una responsabilidad de salir a decir, che, Sí. esto cuesta, Pero no, me la no es banco. gratuito, pero no vamos a dejar que nos Sí. lleve puestos o que nos condicione. Por Total. eso te lo preguntaba. Sí, totalmente. Y además también, yo estar a cargo de Futurock también, yo siento que al otro día yo tengo que llegar y también transmitir a toda la gente que labura ahí eso como valor, ¿viste? Y honor. Y por algo estamos haciendo lo que hacemos. Y yo sé que lo transmito y que eso es fundamental también. Si yo me asustara, tengo que cerrar la radio. Claro. Porque, ¿qué digo? Muchachos, sigan ustedes. Y yo me voy. No, bueno, y vos me preguntabas por lo de Lucas hace un rato, ¿no? Como ahí a Lucas, lo primero que intentamos hacer era que él se sintiera muy acompañado, porque además también a mí me parece que con circunstancias como esta, ser parte de algo más grande que vos es muy clave, Sí. pero no solamente en términos como casi espirituales, porque si te enroscas, o sea, imagínense si uno se enrosca con uno mismo. Es decir, el presidente me está persiguiendo y hay una demanda y hay otra, ¿qué me puede llegar a pasar? Bueno, obvio, te volvés loco. Sí, Ahora, claro. si respirás profundo y te das cuenta que en realidad es algo que te trasciende y hay algo que es más importante, si bueno, por ahí que me metieran en cana no sería tan grave, siempre y cuando como... no sé, las cremitas de la noche, como fantasear por otro lado, Sí, ¿viste? sí, Hasta por el absurdo, ¿no? Por el absurdo, y ni tanto, porque vos decís, che, ¿a qué personas uno admira y mucho acá? Bueno, no nos vayamos muy lejos. Al Pepe Mujica, tuvo 12 años en cana el tipo, y salió y fue presidente de su país. Las madres y las abuelas le chorearon a los pibes, y iban ahí, se ponían la vida en riesgo, muchas de ellas incluso desaparecidas, sus hijos. Y la lucha siguió y no paró nunca. Y las tenemos acá, ¿viste? Entonces, a mí me parece que son inspiradores esos referentes y en algún punto yo aspiro también a hacerlo para otros, ¿no? Y es un poco cómo funciona la cosa. Creo que si los seres humanos no fuésemos un poco valientes, y incluso cuando la valentía implica ser hasta incluso un poco inconsciente, y nunca hubiésemos logrado, o sea, creo... No hubiésemos conquistado ninguna cosa. Sin duda. Ninguna cosa. Todos los derechos conquistados siempre fueron con algún riesgo comprometido. Y me parece que eso es una forma también, bueno, mucho más interesante para estar en la vida. Vos me mencionabas el libro, yo lo escribí de verdad como de alguna manera para transmitir lo interesante que resulta estar en este mundo de una manera militante, ¿no? Con un espíritu militante. Y de otro modo me parece que es más bien aburrido.
Y no me imagino la vida de otra manera. Y también es más seguro, como te decía, si sos parte de algo, bueno, posiblemente alguien te va a venir a defender. Sí, claro. Yo me acuerdo, bueno, ¿vieron Eva Mieri cuando la metieron presa después de tirarle caca a la Sí. puerta de Esper? Sí. Ella contaba que ella estaba adentro de la comisaría y de afuera se escuchaban los gritos de la cámpora. Claro. Y no paraban, y no paraban, y no paraban. Y que de repente ahí el comisario le dice, qué hincha pelota que son, ¿no? Como diciendo, no van a parar. Y ella se quedó como muy tranquila sabiendo que no iban a parar. Claro. Y en algún punto creo que todos los que nos sentimos parte de algo, sea el Destape, Futurock, una organización, un partido, algo, estás mucho más seguro. Me parece que es una protección en contra de la impunidad. No, perdón, de la impunidad no, de la arbitrariedad. Que me parece que es una de las herramientas del poder de esta época, ¿no? Poder meterte en cana porque le tiraste caca en la vereda de un tipo durante un mes más o menos. Bueno, esa arbitrariedad me parece que se combate, entre otras cosas, con organización. Sí, y también creo que sentirse parte de algo, entendés el ataque por fuera de lo personal, ¿no? Total. O sea, no te atacan a vos porque te conocen a fondo, no te atacan a vos por todo lo que vos representás Sí. y lo que movés. Entonces eso también en algún punto te protege, ¿no? En términos de la intimidad, me imagino. Sí, totalmente. Y creo que te saca la neura, porque si no te vuelves loco. Quiero decir, si vos estás muy ensimismado, y me parece que esto es algo para cualquiera, ¿no? Si estás muy ensimismado, pensando en tu realización personal, o en que vos, y me parece que es enloquecedor. De hecho, el individualismo en general es enloquecedor. Esta es una época que tiende a que todos nos aislemos de los otros. Y está todo el mundo loco, ¿viste? ¿Y no sentís que no pasa por ahí el nudo de la cuestión? Individualismo contra verse como parte de algo más grande. Totalmente, totalmente. Por eso me parece que hay que pelear todo el tiempo en contra del individualismo. Y a favor de la organización. Cuando digo organización, digo ser parte de, si laburas en un lugar, sindicalizarse, si estás cerca de, no sé, verse con gente. El club de barrio. El club del barrio, lo que sea, ¿viste? Incluso, ¿viste? Yo lo vi. El chiflado de mi marido, que es Fede, que es un motorcito de un montón de cosas. Bueno, ustedes lo conocen. Le mandamos un saludo muy grande. Se metió en el consorcio el tipo. Bien. Yo le digo, Fede, ¿no nos entra un quilombo más? Bueno, Fede se metió en el consorcio, entró, y empezamos a poder pintar las paredes del edificio. Sí, los frutos de la organización. Bueno, no, es increíble lo que empezó a hacer el tipo en el consorcio, pero además también el saber cómo se llaman tus vecinos. Total. ¿Viste? A mí él me empieza a decir, che, ¿vos sabés quién vive abajo? ¿Cómo se llama la señora? No, se llama Marina. Bueno, todo eso me parece que nos humaniza mucho y que eso es lo que tenemos que reconstruir. Claro. Vínculos. Sí, totalmente. Los lazos sociales, en definitiva. Pero digo, no son palabritas lindas, ¿viste? Claro. No son palabras sueltas. Ahora también- Realmente te salva. Sí. Ahora también, para poder construir ese tipo de vínculos significativos, vínculos profundos, vínculos reales, hace falta tiempo y energía que hoy no tenemos porque estamos laburando en 3 laburos al mismo tiempo, porque tenés que estar preocupado por no llegar. Es decir, para que la idea de la organización y el juntarse no quede en algo que alguno puede mirar de costado y decir estos hippies, sino que tiene que ver con una lucha política muy de fondo Sí. para disponer de tiempo, para disponer de guita, para disponer Total. de ocio. Yo siempre me acuerdo de algo que me contó el Beto Pianelli, que en paz descanse, ese gran luchador, que esta anécdota a mí me encanta. Le pregunté hace un tiempo, le hice una entrevista sobre la constitución de los metrodelegados, y le digo, ¿cómo empieza? Me dice, bueno, estábamos organizando ahí los regalos de cumpleaños. Entonces, fulanita cumplía años, y como todos la queríamos mucho, porque era de las más amorosas, nos organizamos para hacerle un buen regalo. Entonces hicimos vaquita. Y después ya el próximo que cumplía, dijimos, y a este también le tengo que regalar. Entonces hagamos vaquita. La vaquita para hacer un mejor regalo de cumpleaños fue el germen de la organización Metrodelegados. Fíjense que parece una boludez y cómo terminó. Y al mismo tiempo, un gesto de profunda humanidad. Absolutamente. Decir, ¿te quiero hacer un mejor regalo de cumpleaños? Claro. ¿Por qué estás tan amorosa con todos?
Y que también creo que nos saca del derrotismo, ¿no? Porque es muy fácil sentir que todo nos pasa muy por encima, porque efectivamente uno ve este mundo que tiende hacia la concentración extrema y todo es muy lejano. Y yo creo que hay algo de la organización, yo lo viví como militante en la universidad, que es como cosas que te parecen imposibles, como levantar un techo en las facultades sociales, y de repente son 30 monos y estamos levantando un techo en las facultades sociales. Y yo me acuerdo la primera vez que vi eso fue como, yo cuando me lo dijeron pensé que era algo imposible de hacer, ¿viste? Y como ves la realización de algo que efectivamente si estás solo es imposible, pero siendo más manos, bueno, de repente lo hiciste. Y Bueno, eso- es algo que logró el feminismo. Total. También. Que de muy poquitos empezaron también a hacer cada vez más y lograr lo imposible, como era la Totalmente. aprobación del aborto. Y hay algo en la argentinidad para mí que nos ayuda Sí, mucho en eso, ¿no? también. El Re. encuentro plurinacional, van 40 años del encuentro plurinacional, y vos decís, no tiene sentido de mercado, no tiene ningún sentido en este capitalismo hacer un encuentro por año en distintas provincias, y sucede, y Sí. pasa. Después, por ejemplo, es muy argentino, ahora ya no existe más por el telepase, pero ¿se acuerdan que si se trababa un poco nos podíamos Sí. a tocar Sí. bocina y nos eso pasaba solamente acá, pero que es una organización como medio, viste, como entre espontánea Sí. y un código que todos sabemos, que si acá nos van a cagar, nos organizamos, tocamos la bocina y se levanta la barrera. Bueno. Se trata un poco como de eso, pero todo el tiempo. Es una gran metáfora, me parece, en definitiva. Fíjate que en enero, cuando fue todo el quilombo de ICE en Minnesota, parte de la reacción era empezar a tocar la bocina cuando veían Sí. las redadas de ICE para avisarle Sí. a la gente que se sentía en peligro, que huyera, pero también para desnormalizar la situación. Vos no podés seguir haciendo de cuenta que no pasa nada si de Exacto. repente tenés 100 bocinas sonando Sí, alrededor sí, tuyo. Sí, y ponete a gritar como un loco. Y la principal herramienta que tiene el fascismo es justamente que normalicemos cosas que no debemos normalizar y que aceptemos cosas que no debemos aceptar. Juli, se nos termina el programa, Bueno. pero siempre un placer, así que te vamos a invitar de nuevo pronto. Cuando quieran. Obviamente, vayan a Futurock, escuchen Futurock, consuman Futurock, lean los libros de Futurock porque está buenísimo lo que hacen y porque forma parte de esta organización, de este juntarse. Como dice siempre Roberto acá, el Destape, por suerte, tiene otros medios y otras organizaciones hermanas con las cuales no competimos, sino que al contrario, nos apoyamos mutuamente para crecer porque es lo que hace falta en Total. esta época. Así que seguiremos por ese camino.